Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a esta contramañanera. Desde que López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, inició una guerra contra la transparencia y la rendición de cuentas, porque una gran parte de su gobierno ha tenido corrupción, muertes, desempleo y evidentemente generan pobreza. Y como todo gobierno populista, este presidente quiere ocultar la realidad. En aquel 2003 vetó la ley que reconocía el derecho de los capitalinos a conocer sobre la información que se encontraba en poder de los órganos del gobierno. Incluso a principios de este siglo llegó a ser tanta yo diría, su molestia por la transparencia, que interpuso una controversia contra la designación de los comisionados ciudadanos. Podríamos pensar que al haber pasado ya 20 años de esa reforma, ahora López Obrador hubiera entendido la necesidad de tener órganos garantes de derechos humanos. Sin embargo, como el mentecato que es, pues obviamente no lo ha entendido. Incluso ahora, colapsa al INAI al ordenarle a sus senadores que no emitan los 3 nombramientos de los comisionados faltantes. Su intención es clara, quiere paralizar al INAI porque gracias al Instituto de Transparencia se supo del conflicto de intereses en torno a la Casa Gris, del fraude de Segalmex, de los respiradores carísimos del hijo de Bartlett, de las adjudicaciones directas que se han dado a los amigos del régimen y de todo el dinero que se están robando los servidores públicos de Morena. Con López Obrador gobierna la opacidad y la corrupción. Por eso quiere desmantelar a los órganos autónomos y garantes de derechos humanos que evidentemente lo obligan a rendir cuentas. Este gobierno pasará a la historia como el más destructor, el más letal y que ha hecho daño a los mexicanos. Esta es una terrible realidad. Ahora, gracias a, por cierto, una filtración que parece fue fuego amigo, pues sabemos que el mundo ideal de López Obrador es un mundo sin transparencia. Así el Senado hubiera designado, bueno, a la Madre Teresa de Calcuta y al Papa, López Obrador los hubiera vetado, porque en realidad su veto está basado en algo verdaderamente lamentable. Su veto está basado en la clara decisión de destruir al INAI, de paralizarlo. López Obrador vetó los nombramientos y manda una orden a los senadores para que no haya un acuerdo. Seguiremos exigiendo, yo seguiré exigiendo a la mayoría de Morena, al Verde, al PES y al PT, que cumplan con su responsabilidad como legisladores, que no son empleados de López Obrador, son empleados de los mexicanos. Aunque hay una propuesta de que se cierre el 26 de abril el periodo ordinario de sesiones, yo seguiré exigiendo que haya sesiones hasta el 30 de abril, como lo establece la ley, para que se emitan los nombramientos faltantes. Este periodo no se debe cerrar hasta que no haya nombramientos. El INAI no puede paralizarse. Abusan de la mayoría que hoy tienen, una mayoría que no ha servido para construir en favor del pueblo de México, sino para destruir y dañar, obviamente, una mayoría que ocupan solamente para cumplir con los caprichos de López Obrador y encubrir a sus corcholatas. La evidencia ahí está. No han querido citar a comparecer a Adán Augusto López, tampoco han querido citar a comparecer a Marcelo Ebrard por la muerte de los 40 migrantes. Bueno, es más, no le han exigido a Claudia Sheinbaum una explicación por la tragedia de la línea 12. Utilizar de esta manera tan ruin a su mayoría simplemente los hace cómplices a todos, a los responsables en la administración pública y a los responsables, o diría yo más bien, irresponsables en el legislativo. Por cierto, quien volvió a dar de qué hablar es Yasmín Esquivel.
quien usando nuevamente su poder como ministra, demandó a los periodistas Lourdes Mendoza, Ciro Gómez Leiva y Melissa Damián Arellano, y a distintos medios de comunicación, al Grupo Fórmula, al Grupo Imagen y a La Silla Rota, porque la cacharon paseándose por Canadá, y evidentemente eso tira por la borda el discurso hipócrita de austeridad de Morena. En un país donde la libertad de expresión está en riesgo y donde los periodistas son amenazados y en muchas ocasiones asesinados, es inadmisible que utilice su influencia con los jueces a los que parece trata a ella como a sus subordinados y los utiliza para sus venganzas personales. Para los mexicanos sería imposible obtener una resolución en horas, por lo que claramente es un abuso de poder que la jueza de control de la Ciudad de México, Fidelina Pérez Miranda, haya dejado de lado todos sus expedientes que debe resolver y se haya enfocado en la venganza de Yasmín Esquivel en contra de estos periodistas. Algo muy lamentable que necesariamente se debe evidenciar. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Un segundo, senador, es que me llegó una pregunta de Magali Juárez y la estaba procesando. Karina Aguilar le pregunta su opinión sobre la firma de contratos entre el Ayuntamiento de Texcoco por 11 millones de pesos con 3 empresas, cuyos domicilios son casas particulares, escuelas, bodegas y locales abandonados, y hasta fondas. ¿Cómo hacer visible la presunta corrupción? ¿Afecta esto a la candidata Delfina Gómez? Sin lugar a dudas, el equipo político de Delfina Gómez hace las mismas triquiñuelas que la señora que hoy aspira a gobernar el Estado de México. Es el mismo modus operandi lo que están hoy demostrando en este municipio, pues claramente es que la corrupción impera. Es evidente, es claro, es notorio que hay una forma lamentable y corrupta de Morena en el Estado de México, y es el mismo grupo político, son los mismos amigos de la corcholata del Estado de México, y yo te diría, lo primero que hay que pues poner énfasis es en que se haga una investigación, porque ese dinero de esos contratos que claramente pues están viciados de corrupción, probablemente ese dinero esté yendo a parar a la campaña de Delfina. Probablemente por eso estaban tan desesperados por hacer este tipo de contratos a modo y de contratos que están plagados evidentemente de corrupción. Yo creo que pues lamentablemente el grupo político de Delfina y este ayuntamiento de Texcoco demuestran lo que pasaría si en algún momento Morena y la señora Gómez llegaran a gobernar el Estado de México. Pues claramente son, primero, abuso de poder, robándole a sus empleados dinero para llevárselos a sus campañas, y ahí está claramente ya confesado por la señora Delfina Gómez, y ahora este tipo de contratos que claramente son ilegales y están llenos de corrupción. Es, pues yo diría, una muestra de este tipo de definiciones o de este tipo de acciones que la señora Delfina Gómez hace, y lo hacen, por cierto, también todos sus secuaces, porque es claro que en su alcaldía, en esta alcaldía que ellos gobiernan, pues ya tienen el mismo modus operandi. Ojalá y el Estado de México no tenga que sufrir este tipo de corruptelas en todo el estado. Ayer tuve yo la oportunidad de acudir al Estado de México, y la verdad es que será una decisión importantísima para las y los mexiquenses estas futuras elecciones. Muchas gracias, senadora. También Karina Aguilar le pregunta, el perredista Silvano Aureoles ha denunciado amenazas de muerte en su contra y responsabiliza a López Obrador y a Adán Augusto y acusa persecución. ¿Usted ha recibido amenazas o conoce de más actores políticos que han tenido amenazas? ¿Qué tan grave es esta situación? Bueno, claramente hay una violencia sistemática en las redes sociales.
hay amenazas continuas y yo diría frases terribles, palabras terribles que pues un grupo claramente identificado con Morena hacen contra muchísima gente y sobre todo contra mi persona. Yo claramente sé pues que las redes sociales son un espacio de debate, de diálogo, de pluralidad, pero pues se ve que hay muchas empresas o muchos bots, muchos grupos de gente que pagadas seguramente por el gobierno y por Morena, pues están destinados o están solamente generando violencia en las redes sociales. Yo, bueno, sin lugar a dudas, creo en la libertad de expresión, pero también estoy consciente que mucha de esta violencia y de esas amenazas están generadas desde Palacio Nacional y probablemente muchas de ellas también pagadas desde Palacio Nacional. Gracias, senadora. Carlos Guzmán le pregunta, me pide consultarle sobre el tema del INAI. ¿Qué es lo que sabe para que se nombre a los consejeros faltantes? Si ella como vicecoordinadora está buscando lograr consensos, que se consense esta decisión y que no se vaya hasta septiembre. Claro, evidentemente, y lo he dicho ya al inicio de esta contramañanera, nosotros en el PAN estamos absolutamente conscientes de la necesidad de hacer los nombramientos del INAI. Son 3 nombramientos. Sabemos todos que hay un nombramiento subjúdice porque una persona acudió al Poder Judicial vía amparo. Entonces, claramente el Senado de la República tiene la posibilidad de hacer 2 nombramientos. Incluso con un solo nombramiento, el INAI seguiría trabajando porque hoy está paralizado porque le falta un voto, digamos, al pleno del INAI. También sabemos que en el mundo ideal, a decir del secretario de Gobernación, en el mundo ideal de López Obrador, pues él no quiere la transparencia. Yo lo decía, hubiéramos propuesto a quien hubiéramos propuesto, López Obrador lo hubiera vetado, porque maquiavelizó, digamos, generó esta parálisis del INAI sabiendo que si no se nombraba o si él vetaba, el INAI estaría en condiciones de no seguir operando. Pero para nosotros, incluso ya después de de este audio, después de esta información, nosotros seguiremos exigiendo que haya un nombramiento 2 o 3 en su momento del INAI, porque si cada semana se acumulan 500 asuntos para resolver, evidentemente vamos a tener más de 2,000 asuntos sin resolución por mes en el INAI como consecuencia del veto de López Obrador. Esto no es aceptable, no debería ser aceptable por nadie y seguiremos exigiendo que esta definición se tome ya por los grupos parlamentarios. Hay un acuerdo para que las sesiones acaben el 26 de abril. Ese acuerdo, por supuesto, no lo deberemos aceptar ya en el futuro, porque tenemos que luchar de aquí al 30 de abril, como establece la ley, para que haya una definición de los grupos parlamentarios y poder nombrar a los consejeros del INAI. Intentar acabar 4 días antes las sesiones para cumplir con los caprichos de López Obrador es terrible para la independencia, para la autonomía del poder legislativo. Así es que nosotros seguiremos exigiendo los nombramientos y que el Senado sesione hasta el 30 de abril, como lo permite la ley, para que logremos los acuerdos suficientes y podamos nombrar a los comisionados del INAI. Sobre los acontecimientos, también le pregunta Carlos Guzmán, sobre los acontecimientos del fin de semana en Zacatecas, Guanajuato, y la muerte de Beyoncé en Nuevo León, y sobre el caso de la rapera, Info
algo, donde ayer la familia revela que Enough. ellos hicieron bueno, Enough, ajá, sí, bueno, eso enough, es. enough es que dice enough, donde ayer la familia revela que ellos hicieron toda la investigación que dio con su hallazgo en un bajo puente de la colonia Moctezuma y que la Fiscalía de la Ciudad de México no hizo nada para localizarla. Si pueden darnos una opinión, por favor. Claro, bueno, pues este testimonio de la familia nos demuestra que la Fiscalía de la Ciudad de México está más preocupada por andar persiguiendo a la oposición que por darle justicia a las y a los capitalinos. No es entendible que se tenga que hacer una investigación personal y familiar en lugar de que la Fiscalía investigue. No puede ser que no haya justicia, no puede ser que no haya la posibilidad de presentar una denuncia y que pues la investigación sea eficiente. Pues digamos, este caso de la rapera Enough, que hoy es público, nos demuestra cómo hay una indefensión de los capitalinos contra el gobierno corrupto de Claudia Sheinbaum y contra una fiscalía que no sabe trabajar para los capitalinos, sino solamente sabe trabajar para los caprichos de la jefa de gobierno. Y lo que está pasando en varias entidades federativas, además de la Ciudad de México, en estos baños de sangre, pues demuestran lo que nosotros hemos dicho desde que el gobierno tomó la pésima decisión de abrazar a los delincuentes. No es abrazando a los delincuentes cómo van a parar pues estos asesinatos, estos homicidios, estos feminicidios. No es abrazando a los delincuentes, es teniendo una estrategia de investigación, persecución y sanción clara. El problema de López Obrador es que no le interesa sancionar, no le interesa castigar a los delincuentes, porque pareciera que hoy los delincuentes le dan poder y como para López Obrador lo más importante es el poder, pues entonces está dejando a los delincuentes hacer y deshacer a sus anchas. Este fin de semana sangriento, diría yo, es algo terrible que demuestra la ineficiencia del gobierno, la corrupción del gobierno y la complicidad del gobierno con el crimen organizado. Gracias, senadora. Le pregunta Vero Macías. A partir de este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzará a resolver diversos asuntos sobre la intervención del Ejército en labores de seguridad pública. Analizará si es constitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el control de la Guardia Nacional y si esta corporación puede intervenir en labores de control migratorio. ¿Qué esperan de la Corte al analizar este asunto? Bueno, ya sabemos que el ministro ponente es el ministro Alcántara y que la propuesta que se pondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es justamente que no haya un militar dándole órdenes a la Guardia Nacional. Es algo que nosotros hemos exigido. Este proceso de militarización que el gobierno federal está obsesionado por hacer no es legal, no es constitucional y ya lo dice el proyecto del ministro Alcántara Carrancá. Ahora necesita México, los mexicanos necesitan a 7 ministros más, a 7 ministros para que junto con el ministro ponente, 8 ministros puedan defender la Constitución, puedan detener esta militarización obsesiva que López Obrador quiere hacer y, por supuesto, pueda priorizarse el Estado de Derecho. Organismos nacionales e internacionales protectores de derechos humanos han dicho que no puede haber militares al mando de la policía y en este caso de la Guardia Nacional. Esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga 8 hombres y mujeres valientes
que puedan defender la Constitución. Gracias, senadora. Nos faltan dos preguntas de Ara Rivera. Félix Muñiz nos pidió la palabra y Magali Juárez. Posteriormente, Leti Robles nos levantó la mano aquí en el chat. Entraría posteriormente después de ellos que tenemos enlistados. Claro que sí, a sus órdenes. La primera, Ara Rivera le pregunta, ¿el bloque opositor tomará la tribuna mañana para exigir que se nombren a los comisionados del INAI? Y también si puede hacer un comentario de que hoy la presidenta del INAI hace un llamado al Senado para que saque los nombramientos del INAI en este periodo de sesiones. Bueno, sin lugar a dudas hay algunas voces al interior del grupo parlamentario que han solicitado que tomemos la tribuna del Senado de la República. Esa será una decisión del grupo parlamentario el día de mañana, previo a la sesión ordinaria. Me parece que sin lugar a dudas es algo que pues se tendrá que deliberar como grupo y en su caso pues tomar la decisión correspondiente. Y en lo que toca a la presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y toda esta pues evidencia pública que ella ha dado para la importancia del INAI, me parece que es necesario respaldarla. Ha sido la maestra, ha sido la titular del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Blanca Lilia Ibarra, quien nos ha dicho que justamente la semana pasada, el día de la sesión, se quedarían 500 asuntos pendientes. Es, yo diría, una gran responsabilidad para ella como presidenta del INAI seguir exigiendo, como lo ha hecho, y a mí me parece extraordinariamente bien, pues que nos exija a las y los senadores que establezcamos un acuerdo y ya nombremos a los comisionados faltantes. Es obvio que ella está obligada a defender a su institución, que como presidenta me parece que lo está haciendo de una manera extraordinaria y por supuesto como mujer incluso yo diría todo mi respaldo. Es claro que no debe ser fácil saber que en el mundo ideal de López Obrador y en el mundo ideal del presidente en turno, pues la transparencia no debiera existir o debiera estar paralizado el Instituto de Acceso a la Información. Sabiendo ya eso y sabiéndolo de voz del secretario de Gobernación, pues es claro que estamos todos los demócratas, todos los que creemos en la transparencia, todos los que sabemos que es necesario que haya organismos constitucionalmente autónomos fuertes, pues todos tener la misma voz y la misma exigencia. Así es que qué bueno que ella levanta la voz, qué bueno que hace valer su presidencia en el INAI y qué bueno que ya hay muchísima gente que incluso está reclamando en las redes sociales a todos los senadores de Morena, del Verde, del PT y del PES, que cumplan con su obligación y bueno, pues claramente nombremos juntos a los comisionados. Muchas gracias, senadora. No veo a Félix Muñiz conectado con su nombre, pero no sé si esté con algún otro. Félix, ¿estás conectado? Sí, con Ultranoticias. Adelante, tienes la palabra, por favor. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto, adelante. Correcto. Perfecto. Senadora, muy buenos días. Bueno, pues tengo tres temas. Bueno, resulta primero que hoy nos enteramos a través de un reportaje que el secretario de la Defensa Nacional ha hecho extraordinarios y millonarios viajes al extranjero junto con su familia. O sea, entonces, ¿cuál la austeridad? Y si esto lo llevaría a ustedes a pedirle que lo lleguen a comparecer para que les explique de esos viajes qué productos ha traído para México y cuánta cantidad se ha gastado de dinero. El otro tema, también te lo dejo ahí, es el de los operativos que ha hecho la DEA. Pues ya la DEA está operando y no sé si estos acuerdos, ahora que fue Marcelo Ebrard, los firmó, porque parece ser que ya están interviniendo en México, según dice el presidente que no, que eso está ilegal, pero no sé qué se tiene que hacer para checar esto con lo de la DEA. Y finalmente un tema, el de Notimex, pues sí se va a desaparecer y todo esto, entonces, ¿qué va a pasar con los ilícitos que cometió San Juana? Porque se van a quedar en la impunidad. 4 años de huelga y los compañeros
pues fueron reprimidos y todo esto. Habría que fincarle alguna responsabilidad a San Juana. Gracias, senadora. Gracias a ti. Bueno, primero que nada decirte que justamente en tu primera y segunda, digamos, en tu primera y segunda pregunta está, pues esta exigencia de transparencia. Si el secretario ha viajado y ha tenido labores oficiales o no, se deben de saber públicamente y se deben de saber también a través de las instituciones que puedan permitir esa transparencia. Y si no lo hacen público, si la Secretaría no lo hace público, si él no lo hace público, justo para eso deberíamos de tener instituciones que, pues teniéndolos a ellos como sujetos obligados, los, pues digamos, los force a poder ser transparentes. A mí me parece que esta solicitud de transparencia, de comparecencia, mi querido Félix, pues ya sabes que a estos señores de Morena simple y sencillamente los obsesiona la opacidad. No citaron a comparecer a Ebrard y ya viste cómo reaccionan sus legisladoras y sus legisladores por ser él una de las corcholatas. No citaron a comparecer al secretario de Gobernación, solamente se reunieron en lo oscurito, pero es obvio que las comparecencias lamentablemente a este gobierno no le gusta. Así es que yo te diría, es obligado, digamos, a que se investigue y en su caso se pueda informar a la ciudadanía. Igual, el tema de la DEA y qué está pasando y con qué, digamos, con qué acuerdos o incluso con qué definiciones, más allá de litigarlas, el tema es tener información, transparencia, conocimiento y así, incluso yo diría, el propio gobierno podría darle a los mexicanos certezas de cuál será el presente y el futuro también de la relación con Estados Unidos. Y lo de Notimex, pues sabemos que la señora titular de Notimex es una de las consentidas del López Obrador. Bueno, tan es así que después de todas las exigencias de los trabajadores de Notimex, de los periodistas, de los colaboradores, de los analistas de Notimex durante muchos años, 4 años efectivamente, pues simple y sencillamente a la señora San Juana nadie la pudo tocar, nadie la pudo investigar, nadie la pudo detener. Lo que ha logrado la señora San Juana, pues lamentablemente no solamente es violar los derechos laborales de las personas que trabajaban y trabajan en Notimex, sino ahora pues ya incluso destruir a la institución. Porque que el presidente de la República en su, pues yo diría en el mundo paralelo en el que vive, piense que Notimex se puede destruir porque él hace las mañaneras, pues también debe ser algo asusado y algo respaldado por la señora San Juana, a quien, por cierto, pues nunca le conocimos datos en positivo, sino lamentablemente muchos problemas, sobre todo administrativos, en su gestión. Muchas gracias, senadora. Gracias, Félix. Magali Juárez le pregunta, ¿los delitos contra los migrantes se han duplicado durante el gobierno de Andrés Manuel? Y la respuesta del presidente solo es construir más cuarteles de la Guardia Nacional. ¿Esto sirve de algo para atender el problema? No, claramente el presidente López Obrador, así como no supo resolver el problema de la inseguridad, como no supo resolver el problema del sistema de salud, como no supo resolver el problema de la violencia en contra de las mujeres, tampoco supo resolver el problema, digamos, los problemas que tienen que sufrir y que vivir los migrantes a su paso por nuestro país. Es claro, pues, que el presidente como administrador público ha sido una vergüenza y está totalmente reprobado. Cualquier mujer o hombre que desee, que aspire a ser presidente de nuestro país debe saber que uno de los grandes temas a resolver es justamente cómo pues garantizar y proteger los derechos humanos
de los migrantes, porque somos claramente un país por el que tienen que pasar miles de personas para su llegada a Estados Unidos. López Obrador decepcionó a las mujeres, decepcionó a los jóvenes, decepcionó a los deportistas, decepcionó a la comunidad cultural. López Obrador ha decepcionado a muchísima gente, incluyendo, y me parece hoy más que nunca, incluyendo a los migrantes, a los que les viola derechos humanos, a los que les prometió que iban a tener un ingreso y un camino, pues, llamémoslo así, en condiciones dignas, y obviamente no se les cumplió. Que haya, pues, infraestructura pésima en el Instituto Nacional de Migración, que haya unos protocolos terribles e inhumanos en el Instituto Nacional de Migración, y que incluso traten a los migrantes como delincuentes, demuestra una vez más que López Obrador no ha sabido ser el gobernante que prometió. Muchas gracias, senadora. Para finalizar, de lo registrado, Leti Robles de la Rosa, tienes la palabra, por favor. Senadora, muy buenas tardes. Buenos días, perdóneme. Preguntarle, senadora, acaba usted de informar que el periodo de sesiones terminará el 26 de abril, porque hay un acuerdo de las fuerzas políticas, y esto, bueno, pues le resta al menos 2 días hábiles al periodo ordinario, y le quiero preguntar si usted considera, en un análisis de autocrítica, si la oposición ha sido facilitadora de estos planes que ha tenido Morena para que no avancen en temas que a ellos no les interesa, porque pues si esta finalización del periodo es del 26, pues tiene la firma de la oposición. ¿Por qué permitir este tipo de acuerdos que a final de cuentas terminan dándole al traste a decisiones que tiene que tomar el legislativo? Y dos, senadora, preguntarle, ¿sabe usted algo sobre el resto de los 100 nombramientos que están pendientes, los magistrados regionales, los magistrados electorales estatales, los agrarios, los de justicia administrativa, los de la judicatura? ¿Sabe usted algo al respecto? Y perdóneme, nada más una precisión, esto no es tanto una pregunta, una precisión. Este anuncio que hacen, que es probable que tomen la tribuna del Senado de la República, que lo han hecho con tanta anticipación y le ha dado tiempo a Morena pues a prepararse. Evidentemente esta semana hay sesión en la sede alterna en Jicotencat. ¿Cree usted que realmente tenga un éxito esa toma de tribuna, o solamente es una estrategia de la oposición para que no se les diga que fueron ustedes corresponsables de lo que le va a pasar al INAI? Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Leti. Bueno, primero que nada decirte, el acuerdo de que se sesionara hasta el 26 de abril fue un acuerdo tomado previamente, antes de saber que López Obrador tenía, pues de manera maquiavélica, diría yo, ya pensado la paralización del INAI. Una vez que vetó a los nombramientos y que sabemos, pues, de palabra, digamos, del secretario de Gobernación, de la voz del secretario de Gobernación, que el presidente de la República, en su mundo ideal, pues el INAI debe estar paralizado, es para nosotros obligado exigir que este acuerdo, que este nombramiento de los comisionados del INAI se procese en este periodo ordinario de sesiones. Por ley, el periodo ordinario de sesiones podrá ser hasta el 30 de abril, así es que nosotros estaremos luchando para que no se cierre el periodo antes de que este acuerdo se tome por el bien de México. Es obvio que hay una negación por parte de Morena y sus aliados, porque lo que no quieren es que haya transparencia en México. Están obsesionados por cumplir el capricho de López Obrador, porque no quieren que se sepa la casa gris, el fraude brutal en Segalmex,
y todas estas corrupciones que se están viviendo en el gobierno de Morena. Para nosotros en el PAN y para una servidora es obligado exigir que se nombren a los comisionados del INAI por parte del Senado de la República y que lleguemos hasta el último día, si fuera necesario, que la ley establece para sesionar y lograr construir un acuerdo. Sabemos de antemano que la instrucción de López Obrador es que este acuerdo no se construya, pero nosotros seguiremos defendiendo a México y a los mexicanos. Así es que si Morena, el PES, el PT y el Verde le quieren dar al pueblo de México opacidad y corrupción, nosotros seguiremos defendiendo a los mexicanos porque estamos seguros que la transparencia, la rendición de cuentas se hace obligado en un país democrático. Por lo que hace a los nombramientos, que efectivamente hay una cantidad altísima, una centena de nombramientos que no se han dado por parte del Senado de la República, nosotros hemos insistido en que haya acuerdos. No es posible que el Senado de la República no quiera aprobar, y el Senado me refiero a Morena y sus aliados, no quieran aprobar los nombramientos de los comisionados del INAI, pero tampoco de los magistrados de las salas electorales, tampoco de los tribunales locales, tampoco del Consejo de la Judicatura. Es terrible lo que está pasando en el Senado porque están minando, están lastimando, están afectando a las instituciones. Yo creo que bajo la premisa de que en tanto más lastiman a las instituciones, más poder tiene López Obrador, y eso es terrible, porque eso nos acerca a un gobierno autoritario que daña a las y los mexicanos. Así es que nosotros seguiremos, como lo hemos hecho, seguiremos insistiendo en que estos nombramientos se hagan. Y a propósito de la toma de tribuna, decirte que es una petición de algunos integrantes del grupo parlamentario, sí, que incluso pues ya es público, pero es una decisión que tendrá que tomar el grupo parlamentario. Nosotros en el PAN hemos levantado la voz, hemos defendido a los mexicanos, hemos sido una oposición fuerte. Es más, por eso es que cuando López Obrador quiere agredir a la oposición, pues la referencia inmediata es el Partido Acción Nacional. Cuando las senadoras y los senadores de Morena quieren hacer una referencia a la oposición, su referencia inmediata es al lado, digamos, es hacia los legisladores del PAN, porque nosotros sí estamos conscientes de la importancia de ser la voz de millones de mexicanos. Si claramente el presidente de la República y los compañeros de Morena están tan enojados con nuestra posición, pues es porque hemos evidenciado su corrupción, hemos evidenciado su ignorancia y hemos evidenciado, lamentablemente lo digo, porque pues, por supuesto que esto afecta al pueblo de México, pero hemos evidenciado la forma tan dolorosa en la que han hecho este gobierno, que genera pobreza, genera muerte, genera falta de servicios públicos y genera una falta de justicia brutal que hoy se está viviendo a lo largo y ancho del país. Somos oposición y por supuesto que queremos construir acuerdos. El problema de este gobierno es que no oye, bueno, no oye ni siquiera a sus propios senadores de Morena. Ahí están los reclamos que le hicieron varias senadoras y senadores de Morena a el propio secretario de Gobernación. Pues es un gobierno que no ve y no oye. ¿Por qué? Pues entre otras cosas están llenos de poder, llenos de dinero y llenos de contratos. Gracias, senadora. Gracias a ti. Gracias, Leti. Pues no tenemos más preguntas registradas, senadora. Gracias a las y los compañeros de La Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos construyendo. Muchas gracias, buen día y buena semana. Muchas gracias, que tengan la mejor de las semanas. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Hasta luego.